Clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. El agua tiene voz. La tierra tiene voz. Los pueblos escuchamos y sentimos su vida. Por eso, defendemos la naturaleza con nuestras vidas. Somos la voz del agua y la tierra. Somos la voz de la resistencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas, todos, todes, compañeros. Qué bueno estar aquí nuevamente en La Voz de la Resistencia, su programa del Frente Nacional Antiminero. Un abrazo fraterno y solidario a todos, todas, todes quienes resisten en los territorios frente a la avanzada extractivista y a la violencia del capital. Qué bueno estar nuevamente juntos. Hola, querido Gabo, hola, Paca, hola, Cari, y nuestro querido invitado Lucho. Qué bueno que estén aquí. Hola Michu, hola a todos, saludos a nuestros invitados de hoy. Primero conversamos con Luis Corral, él es vocero del Frente Nacional Antiminero, quien nos hablará del catastro minero y sus graves consecuencias para nuestros territorios. Tendremos también la presencia vía telefónica de nuestra compañera de Naranjito, desde la provincia de Imbabura, con quien conversaremos de la presencia indeseada de la minera Semperterra y la respuesta de la ciudadanía organizada. Hola Gabo, hola Michelle. Hola Paca, bienvenido Luis. Pues hoy tenemos un programa muy especial y muy importante. Vamos a revisar algunas noticias de la semana, pero primero recordarles que este es un programa del Frente Nacional Antiminero y que está dirigido para todos los territorios que están luchando frente a la escalada de la minera. Así que un saludo frente a la escalada de la minería, un saludo a todos los pueblos, organizaciones, nacionalidades y comunidades que están en esta lucha. Hola Paca. Hola Gabo, hola Michu, hola Cari, hola también Lucho. ¿Cómo están? Recuerden que estamos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana todos los jueves a las 11 de la mañana, así que sintonicen la 100.9 FM. Este es un programa del Frente Nacional Antiminero, La Voz de la Resistencia, en conjunto con varios colectivos, el colectivo agroecológico, Geografía Crítica y Comunálisis. Entonces, sin más, vamos con nuestro primer segmento. Enciende la radio. Enciende la radio. Enciende la voz de la resistencia. Somos el Frente Nacional. Vamos con nuestra primera Antiminero. entrevista. Elevamos nuestra voz contra el despojo. Vamos con nuestra primera entrevista. Tenemos como invitado a Luis Corral. Él es economista con mención en ecología de parte de la PUCET. Tiene una maestría en sociología de la Flaxo y una larguísima experiencia en procesos de organización territorial, modelos de gestión y obviamente también de la lucha, especialmente dentro del movimiento antiminero. Es parte de la Asamblea de los Pueblos del Sur, que es un precursor del Frente Antiminero, y parte de la lucha por el fierro Urco en Loja. También formó parte por muchos años de la lucha del pueblo Shuar Arutam, y hoy lo tenemos aquí para hablar sobre el tema de la reapertura del catastro minero. Bienvenido, Luis. Gracias, qué gusto estar aquí en el programa Las Voces de la Resistencia, su programa, especialmente dirigido por Comunálisis, así como honor estar aquí
Y un saludo especial a todas las luchas, a todos los pueblos del sur que por ejemplo en estos días estuvieron defendiendo el tema del río Ortega, y a través de esa gestión importante se descubrió pues efectivamente cómo el sistema de justicia se ha demorado más de un año en tramitar esta demanda por los derechos del río Ortega, por los derechos comunitarios de la población de Ortega Alto, y también pues todo lo que está ocurriendo, ¿no?, en Espíndola con la revocatoria de la decisión en primera instancia de los jueces, que dan apertura nuevamente para que esta empresa especial Salazar Resources, vinculada con el Grupo Novis, continúe afectando las partes altas de Espíndola, y así pues a todos los compañeros del sur y de todo el país. Sí, Luis, es un gusto tenerte aquí, un placer. Lamentablemente los tiempos en los que nos encontramos ahora no son tan favorables, especialmente para nuestra lucha y especialmente con este tema de la reapertura del catastro minero, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco para, desde las bases, digamos, informar a la gente de qué se trata esto del catastro y cómo nos afecta su reapertura. Claro, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el catastro minero, al igual que el catastro predial para el caso de los predios municipales, da cuenta de quiénes son los titulares del subsuelo ecuatoriano. Entonces, a través de actos administrativos del Estado central, dentro del marco de un régimen neoliberal de impulso de la minería en el país desde la década de los 90, ha entregado estos derechos del subsuelo, que son derechos prácticamente de propiedad, aunque no se los denomina como tales, porque el artículo 1 de la Constitución dice que el subsuelo es de propiedad inalienable del Estado, intransferible, indivisible. Sin embargo, a través de la figura del derecho minero, de la concesión minera, se entregan, diríamos, derechos para explorar y también para explotar los minerales. Entonces, efectivamente, es un mecanismo a través del cual extensas zonas territoriales pasan a un proceso por el cual territorios enteros cambian de vocación, entra un actor extraterritorial con mucha fuerza, el capital transnacional, generalmente con vínculos con capitales nacionales, y entonces empiezan los conflictos, empieza, diríamos, este proyecto de convertir estas zonas de vocación natural y cultural enorme, de alta productividad o de producción hídrica, a ser parte de esta agenda, que entra en conflicto con la agenda, por supuesto, de los pueblos por defender sus territorios, su agua y sus fuentes de vida. Entonces, estamos en ese régimen de concesiones. Las concesiones han sido entregadas de manera inconsulta, pero no solamente violando este artículo que tiene que ver con el 398, por ejemplo, la consulta ambiental, que dice que cualquier acto administrativo que pudiera afectar el tema del medio ambiente debe ser previamente producto de un proceso, diríamos, de consulta ambiental. No se hace proceso de consulta ambiental, tampoco se hace proceso de consulta libre previa informada, pero como podemos ver quizás en los mapas, no sé si vamos a poder presentar un par de mapas, por ejemplo, el mapa para que vean un poco la brutalidad de esta entrega de concesiones, ¿no? Hay concesiones mineras sobre áreas de importancia hídrica, ¿no? Cerca del 70-80% del catastro minero está sobre áreas de alta importancia hídrica, de muy alta importancia hídrica y de alta importancia hídrica. Más del 91% del territorio está en áreas de alta importancia hídrica, pero también, por ejemplo, estamos viendo como el catastro minero, que como les digo, son los derechos mineros que se entrega a terceros, a empresas, está afectando uno de los elementos fundamentales de la Constitución, que es la planificación concurrente del territorio. Entonces, ¿qué significa esto? Que no es que el Estado central puede, sobre pretexto de su competencia sobre el subsuelo, entregar concesiones donde quiera. Debería establecer un diálogo con los municipios, con los consejos provinciales, y así vemos como, por ejemplo, en un siguiente mapa, en ese mapa no vamos a poderlo ver, pero más del 40% del catastro minero está sobre áreas de conservación y uso sustentable definidas por los municipios. Más del 35% de las concesiones están sobre territorios indígenas. No se ha cumplido entonces la consulta libre preinformada garantizada en el 57.7. Y en fin, es decir, estamos frente a un modelo minero ilegal, inconstitucional, que avanza aceleradamente con los primeros proyectos de explotación en Tundaime, en la cordillera del Cóndor, en Yanzasa, ahora en Bolívar, y recientemente con la firma, por ejemplo, de la explotación minera en Cangrejos, en la provincia del Oro,
afectando importantísimas zonas territoriales. Este es el catastro minero, no sé si es que está más o menos claro, ¿no? Entonces ahora estamos en un contexto donde el gobierno nacional, sobre la base de una serie de medidas que ha ido construyendo en todo este periodo, que están preparando el camino, está aperturando el catastro minero no solamente para minería de áridos, no solamente para pequeña minería, que descubrimos ayer algunas cosas, sino también para mega minería, para gran minería, ¿no? Y entonces van a entregar nuevamente derechos mineros sobre extensas zonas territoriales, actualmente el 8% del territorio, aproximadamente 7.5% del territorio, 1.700.000 hectáreas aproximadamente para minería metálica, están afectando territorios campesinos e indígenas, fuentes de agua, áreas de conservación y uso sustentable, patrimonio arqueológico del país. Y entonces ahora muy probablemente esta extensión territorial de concesiones se amplíe hasta el 20% según el Plan Nacional de Desarrollo Minero. Trajimos un pequeño mapa sobre las prospecciones, entonces Alex en cabina, si nos ayudas por favor con el mapa de prospección para explicar un poquito con números qué es lo que va a pasar, qué es lo que están planeando, digamos el viceministro de Energía, que bueno, ya hubo varios, pero hablaba de alrededor del 30% del territorio nacional para explorar, o sea, no para exploración, ¿no es cierto? Digamos, no ya concesión, pero sí exploración. Entonces, cuéntanos un poco los números acerca de este tema. Solo una información para nuestros radioescuchas, por favor. Pueden encontrar estos mapas en nuestro Facebook, el Facebook del Frente Nacional Antiminero y en el Facebook de Comunálisis. Entonces, sí, como les decía, el gobierno nacional está preparando este momento para un nuevo proceso de subasta, de entrega de derechos mineros del subsuelo ecuatoriano, para que pasen a ser activos de empresas nacionales y privadas y que puedan hacer precisamente transacciones bursátiles inicialmente durante la fase de exploración hasta llegar a la fase de explotación. Desde nuestra perspectiva se viola el artículo 1 de la Constitución tajantemente. ¿Qué cosas ha hecho? Ha hecho un proceso, diríamos, de construcción de un conjunto de leyes, no voy a enumerar todas, pero que persiguen, criminalizan la lucha social. Hace poco se firmó la ley minera, nuevamente creando nuevos incentivos para precisamente atraer supuestamente inversiones mineras que no reportarán recursos en el corto plazo, sino a largo plazo y exiguos mínimos en relación a toda la exportación que vamos a hacer, no solamente de minerales en bruto, sino de la energía que se ha acumulado a lo largo de millones de años con estos minerales y toda la destrucción que esto genera. Es un mal negocio para el país en términos monetarios, en términos económicos más amplios también. Entonces, otra de las cosas que ha hecho este gobierno es justamente esto, ¿no? Adquirió un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo de aproximadamente $91 millones, uno de cuyos componentes es precisamente llevar a cabo la prospección minera. Entonces, en el último año y medio, y eso lo podemos constatar, lo han denunciado prácticamente alrededor de la franja oriental de los Andes, que no está concesionada. La principal parte concesionada en el país está ubicada en la franja occidental de los Andes, en el subtrópico de los Andes. Por eso el proyecto, por ejemplo, en Piedra Negra, me parece que se llama, de acuerdo a los compañeros campesinos de Bolívar, en el Domo, en la provincia de Bolívar, en Las Naves, pero también en Fierro Urco, en fin, en todo el macizo del Cajas, hacia el lado oriental y hacia el lado occidental. Esa es la área concesionada. Sin embargo, el área oriental de los Andes está cubierta relativamente por áreas protegidas, desde Cayambe Coca hasta Podocarpus, y entonces es ahí donde principalmente se ha asentado el proceso de exploración, y hemos visto este sobrevuelo de helicópteros en todo el país, ¿no? Durante todo este tiempo. Entonces han realizado la prospección minera, están listos para identificar, ya tienen identificado dónde hay potencial minero, dónde hay un potencial de minerales críticos. Recordemos que otro antecedente importante es la firma de un convenio con Estados Unidos para garantizar a Estados Unidos en particular el acceso a minerales críticos en el país. Y entonces estamos en un contexto donde muy presumiblemente el gobierno nacional va a abrir el catastro minero para minería a gran escala, y de hecho tenemos el dato que ya lo ha abierto para minería a gran escala, ¿no? Como pasa en Loja, ya voy a hablar sobre ese tema en particular. Y entonces será un tema discrecional. El gobierno nacional discrecionalmente a través del Ministerio de Minas va a abrir el catastro minero, va a entregar derechos mineros, y estamos muy seguros de que estos derechos mineros estarán asociados con empresas vinculados con las élites mundiales, vinculados con Estados Unidos, con Donald Trump, con el grupo Epstein, ¿no?
Entonces estamos en un momento muy difícil, además de todo el tema de los convenios de seguridad con Israel, etcétera. Estamos en un momento muy difícil y muy complejo, donde posiblemente se amplíe este catastro minero que está afectando al 8% del territorio nacional, al 20% del territorio nacional. Como tú decías, 30% aproximadamente, más de 180.000 kilómetros cuadrados han sido explorados, y entonces es una preocupación que ya no solamente amerita la atención de los pueblos que han sido afectados por este proceso de concesionamiento, sino de gran parte del país, del callejón interandino y de las cuencas que abastecen a la gran cuenca del Amazonas. ¿Qué vemos en este mapa, digamos, básicamente lo que estamos viendo es un vacío que justamente está situado alrededor de la cordillera oriental, donde se ha hecho esta prospección minera, ¿no? Entonces tenemos información clara de que este proceso además ha violado los estándares del propio Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos tratando de llevar a cabo una acción dentro del Banco Interamericano de Desarrollo, porque no se han llevado a cabo los mínimos estándares requeridos por el propio banco para llevar a cabo este tipo de prospección minera. Y adicionalmente estamos solicitando acceso a información al Ministerio del Ambiente para eventualmente llevar a cabo medidas cautelares para evitar que este catastro minero se abra. Y digamos, viendo las afectaciones que ya sufrimos con este 8% de concesiones actuales y que quieren más que duplicar este número, ¿qué podemos hacer frente a esta amenaza, y cuáles son las estrategias, digamos, que desde el territorio se van a manejar para evitar, básicamente, ¿no es cierto?, que se dé esta reapertura? Es el fin que se quiere alcanzar, ¿no es cierto? En primer lugar, tenemos que informar a la ciudadanía, al país entero, lo que significa la apertura del catastro minero, lo que significa la entrega de derechos mineros sobre extensas zonas territoriales. Para que se vea un poco la magnitud, una sola empresa minera puede tener más de 200.000 hectáreas de derechos al subsuelo, como pasa en toda la cordillera del Cutucú. Una empresa que además ya se benefició de concesiones mineras en Zamora Chinchipe, el mismo dueño de Aurelian en ese entonces, que tenía 100.000 hectáreas, que ahora están en manos de Lundin Gold. Lundin Gold a su vez tiene varias filiales, está Sur Norte, está Aurelian Menor, etcétera, que siguen controlando 100.000 hectáreas. No solamente están explotando fruta del norte, sino tienen control sobre esta extensa zona territorial, donde están impulsando entonces esta agenda minera agresiva. Informar, crear condiciones para que se levanten demandas o medidas cautelares. Lamentablemente en total silencio y en total opacidad, el gobierno ya está entregando estas concesiones mineras. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, dramático, el compañero Rodrigo Hidalgo de Cariamanga hizo ayer una denuncia gravísima, porque en marzo, entre mediados y finales de marzo, ya se otorgó 4.937 hectáreas en la concesión Monja 1 y 4.151 hectáreas en Monja, que dan más de 9.000 hectáreas en Cariamanga. Cariamanga es uno de los cantones de Loja más afectados. Más del 60% del cantón está concesionado, con estas 9.000 hectáreas adicionales en manos de Rumiñahui Explore Rumiñahui, que como nos confirmó el compañero Rodrigo Hidalgo, que está en la parroquia de Utuana, esta empresa está vinculada con Salazar Resources, la misma empresa que está en El Domo, la misma empresa que está en Fierro Urco, la misma empresa que está en Espíndola y la misma empresa que está articulada al grupo Novis, a través de su ahora empresa mayúscula, que es Salazar Resources, que está también en la Cordillera del Cóndor, que está en el Alto Nangaritza, que está en Gualaquiza, y que entonces está con altos intereses de ampliar su negocio. Ya no le interesa el banano a largo plazo. Sabemos por redes sociales en qué negocio está metido ahora, y vamos a ver cómo en los próximos meses se traslada el principal negocio al tema minero. Estamos con Luis Corral, vocero del Frente Nacional Antiminero, en nuestro programa La Voz de la Resistencia. Luis, para ir cerrando, quisiera tocar un punto muy importante. ¿Puedes ponernos en contexto esta avanzada extractiva brutal en nuestro territorio, con los intereses de esta élite que se encuentra en el gobierno y sus vínculos a nivel internacional? ¿Qué es lo que está pasando a nivel geopolítico? ¿Por qué esta avanzada? Y además que vemos que no está ocurriendo solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Claro, ¿no? Estamos viviendo a nivel mundial un holocausto ambiental.
Estamos viviendo a nivel mundial un problema civilizatorio multidimensional. Estamos en un contexto de disputa geopolítica. China le está ganando en esta disputa geopolítica a Estados Unidos en términos económicos, a tal punto de que, por ejemplo, acá en el Ecuador, las concesiones mineras ya entregadas en el marco de los mercados de valores, estas concesiones entregadas primero a empresas canadienses pasan a ser de empresas chinas, porque las empresas chinas tienen la capacidad de comprar esos derechos mineros. Pasó con Cangrejos, pasa con Cascabel, están los proyectos en la Cordillera del Cóndor. Lowell Mineral Exploration no pudo vender precisamente porque se le cayó el negocio cuando hubo la desestabilización del presidente pro-minero Tancamash. Actualmente seguramente estará pronto a vender los derechos mineros a una empresa china. Y entonces en ese marco Estados Unidos estamos viendo cómo está reaccionando. Está cerrando el paso a China, y la forma de cerrar el paso a China es a través de la ocupación militar directa. Eso lo está haciendo Israel. La evidencia, diríamos, de lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en Gaza es expresión clarísima de ello. No solamente es un problema de orden religioso, no es una violencia militar del capital para acceder a estas zonas, para desarrollar proyectos inmobiliarios, pero el acceso a recursos minerales es uno de sus principales intereses. La guerra, diríamos, con Irán no tiene sino ese objetivo, la invasión a Venezuela no tiene sino ese objetivo declarado por el propio Trump, y ahora entonces tiene un gobierno afín, un gobierno títere, el gobierno de Daniel Noboa, que es una élite nacional, que como todas las élites en el país a lo largo de la historia han gobernado desde una miopía absoluta para sus propios intereses, violando sistemáticamente los derechos de los pueblos sin proyecto de país, y entonces están dispuestos a entregar gran parte del país a estos intereses geopolíticos norteamericanos, con las gravísimas consecuencias que esto puede tener para el futuro de la soberanía alimentaria del país, para el futuro de extensas zonas territoriales, hábitats de pueblos y nacionalidades, campesinos indígenas que tienen una memoria milenaria con respecto a ese territorio y que puede ser aniquilada en poco tiempo. Y entonces efectivamente estamos en ese contexto, un contexto muy grave, pero los pueblos estamos resistiendo, los pueblos estamos organizados, los pueblos estamos en lucha. La expresión clarísima de la lucha de INTA de 30 años y ahora lo que está ocurriendo alrededor del río Magdalena es expresión de ello. Nuestra felicitación a todos los pueblos campesinos que son la vanguardia de un nuevo modelo de vida y de futuro que estamos proponiéndole al país. Así es, compa. Muchísimas gracias también por esa perspectiva que es muy importante. Los territorios no se rinden, la lucha sigue hasta el final, que esperemos que sea en nuestro favor. Teníamos con nosotros a Luis Corral, que nos contaba acerca de la reapertura del catastro minero y cómo no vamos a permitir que eso vaya a suceder. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Y ahora nos vamos con nuestro segmento Luchamos cantando y bailando. Estás escuchando La Voz de la Resistencia. Luchamos cantando y bailando. Hoy se abre una pena en la historia de un pequeño pueblo Ecuador, donde niños juegan pelota y el fusil les pausa el reloj. Ay, mamá, 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 no me esperes sentada en la sala. Si la brisa cruza la cuadra, es mi voz siendo silenciada. Parece que ser afroecuatoriano es sinónimo de que te apunten con el dedo, de que te apunten con un arma, que te aplasten la cabeza con una bota de cuero. Y el promedio normaliza eso. Ismael Josué Arroyo, Nehemías Arboleda, Steven Medina, los 4 de Malvinas. La suma de errores de un procedimiento militar vulneró el derecho a la protección de la dignidad, al despojo de sus ropas abandonadas en el sur de la ciudad. 8 de diciembre desaparecieron, ya no se puede ir a comprar pan ni a jugar fútbol con los panas. Hoy se abre una pena en la historia de un pequeño pueblo Ecuador,
donde niños juegan pelota y el fusil les pausa el reloj. Ay, mamá, 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 no me esperes, senté en la sala. Si la brisa cruza la cuadra, es mi voz siendo silenciada. He sugerido que después de 15 días desaparecidos sean considerados héroes nacionales. Resiliencia, por favor, Estado asesino. ¿Aló? Papá, nos cogieron los militares en el Mall del Sur. Pero, mijo, ¿dónde están? No estábamos haciendo nada malo. Se bajaron como locos, hicieron disparos al aire, nos maltrataron, nos dejaron botados aquí sin ropa. Ayúdanos, ven, papá. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí, la mestiza presente. Un silencio que me hace lamentar. La pena, la desidia, ¿qué más nos queda esperar? ¿Ah? Los 4 de las Malvinas, los Restrepo, ¿quieres que se sumen más? Que esta tierra equinoccial no se llene de maldad. Terrorismo de Estado, calamidad, ¿hasta dónde más? Los 16 militares lloran por apelación. La jueza Tania los acorraló y el ministro de Defensa con disculpas y amenazas las manos se lavó. 4 pequeños niños parceros, ya no lo dijo el gran panameño. Los hermanos Arroyo, una Arboleda y un Medina, no se me traguen la doctrina. Mi gente, a los 4 desvivieron entre un manglar incinerados, 4 cuerpos calcinados. ¿Vamos a proteger la vida? Te lo increpo y lo repito hasta el cansancio. De todo lo que he vivido, ni perdón, ni olvido. Hoy se abre una pena en la historia de un pequeño pueblo Ecuador, donde niños juegan pelota. Somos la voz de la resistencia. El origen del tiempo lo vine yo a encontrar. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Una voz crítica, una voz solidaria, una voz humana. Por cada persona, por la dignidad, por los derechos. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con Sibel Martínez y Hernán Reyes. Humanizándonos. Escúchanos por Cultura FM 100.9. Todos los lunes a las 11 de la mañana, 100.9 Cultura FM abre una puerta distinta. Un espacio donde el arte no adorna, arde. Donde la pintura no decora, provoca. Donde los creadores no se esconden, se revelan. Llega la Galería del Diablo, un territorio para pintores y artistas que comparten no solo su obra, sino su proceso, sus dudas, sus obsesiones, sus demonios creativos, porque el arte no tranquiliza, revela, y a veces lo que revela quema. Conducen Juan Carlos Jurado Reina y Rocío Soria Romero, todos los lunes de 11 a 12 del día por 100.9 Cultura FM. La Galería del Diablo, un espacio de difusión para pintores y creadores, donde el arte tiene voz y el diablo pincel. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. La canción Los 4 de las Malvinas de Mugre Sur, en colaboración con La Mestiza, es un tema de memoria y de denuncia desde el rap crítico, protesta frente a la desaparición forzada y la muerte de los 4 menores de las Malvinas. Más que narrar, interpela, cuestiona el Estado, denuncia el abuso de poder y transforma el duelo en resistencia colectiva.
Hoy honramos a Adriana Arroyo Ayoví, hermana de Steven Medina, asesinada el 1 de mayo del 2026 en Guayaquil. Vamos con nuestro segmento Reporteando desde la Trinchera. Este es uno de los proyectos mineros más grandes del país, Fruta del Norte. Arrancó la producción de Mirador, la reserva de cobre más grande del país. En la provincia de Imbabura se encuentra una de las minas de oro, cobre y plata más grande del mundo. Llegó la empresa queriendo invadir sin permisos, sin respetar la decisión del pueblo, que nosotros nos oponemos y decimos, bueno, cero a la minería, o sea, no queremos esto. Queremos conservar nuestro medio ambiente, queremos conservar nuestras aguas, nuestra vida. Reporteando desde la trinchera. El noticiero popular de los pueblos en resistencia. Estamos de regreso en La Voz de la Resistencia y ahora estamos en nuestro segmento Reporteando desde la Trinchera. Aquí les presentamos una síntesis de los sucesos, noticias y acontecimientos que ocurren en los territorios, tanto a nivel nacional como en otras partes del mundo, a lo largo de la última semana del 1 al 6 de mayo. El 1 de mayo, en Quito, el medio La Raíz publica Movilización Nacional de Trabajadores contra Políticas Económicas. Organizaciones sociales y trabajadores del campo y la ciudad marcharon en Quito en defensa del trabajo digno y contra la precarización laboral. Las consignas denunciaron políticas económicas que afectan a la clase trabajadora y cuestionaron al gobierno por su orientación neoliberal. La movilización evidenció el creciente descontento social y la articulación entre sectores urbanos y rurales frente a la crisis económica y social. Y desde Pastaza, la nacionalidad quichua fortalece su organización frente al extractivismo. En la comunidad Sarayacu se realizó el Congreso de Paquiru con más de 800 delegados de la nacionalidad quichua de Pastaza. Se reeligió a Luis Canelos como presidente y se nombró nuevo Consejo de Gobierno. Las resoluciones apuntan a defender los territorios y a fortalecer la organización frente a la expansión minera y petrolera en la Amazonía. 5 de mayo del 2026, Pastaza, la voz de la Confeniae. Nuevo liderazgo indígena reafirma defensa territorial. Tras su reelección, Luis Canelos destacó el compromiso de Paquiru con la defensa de los territorios y el fortalecimiento organizativo. Señaló como prioridad cumplir los mandatos de las bases y generar mecanismos propios para sostener procesos comunitarios frente al avance extractivista en la Amazonía. 2 de mayo del 2026, desde El Oro, reporta Huambra Medio Comunitario. Avanza minería a gran escala sin consulta ni licencia ambiental. El gobierno firmó un contrato con la empresa china OCMC para explotar la mina Cangrejos, primer proyecto de oro a cielo abierto en el país. Organizaciones denuncian que se aprobó sin licencia ambiental ni consulta a comunidades. Alertan además sobre los impactos por uso intensivo de agua, deforestación y contaminación, evidenciando la profundización del modelo extractivo. En todo su periodo de vida útil se espera que el Estado ecuatoriano reciba ingresos por alrededor de 6.000 millones de la mina Cangrejos que no compensan las graves afectaciones al medio ambiente y la vida de las comunidades que se prevé generarán. El 5 de mayo de 2026, en Zamora Chinchipe, el medio Primera Línea reporta: Justicia decidirá sobre protección del río Ortega frente a la minería. La comunidad de Ortega Alto impulsa una acción de protección para que el río Ortega sea reconocido como sujeto de derechos. Denuncian concesiones mineras sin consulta previa y graves impactos ambientales, confirmados por peritaje, contaminación con metales pesados e ilegalidad de las operaciones mineras. Desde 2025, la comunidad denunció que el Ministerio de Energía y Minas otorgó concesiones mineras sin realizar la consulta previa, libre e informada, tal como lo establece el artículo 57 de la Constitución y el convenio 169 de la OIT. En la zona existen 17 concesiones, 12 caducadas y 5 vigentes. Aproximadamente el 80% de la minería opera sin permisos. Además, se identificaron excavaciones de hasta 20 metros de profundidad, pasivos ambientales sin remediar y la presencia de metales como el aluminio, el cobre, el hierro, el plomo, superando los límites permitidos para la vida. Un juez de la Unidad Judicial de Yansasa decidirá sobre la protección del río y los derechos del agua y un ambiente sano.
Y desde Quito, el 5 de mayo, el medio Primicias reporta, municipio planea compensación para evitar alza de pasajes. Ante la reducción del subsidio del diésel, el municipio de Quito analiza compensaciones al transporte público para evitar incremento del pasaje. La medida busca contener el impacto en usuarios, aunque evidencia tensiones por traslado de costos económicos a la población, especialmente a sectores populares con un impacto directo en el costo de la vida y el acceso a servicios tras la subida del precio de los combustibles y los acuerdos entre el gobierno y este gremio el año pasado. 4 de mayo del 2026, en República Dominicana, informa Infobae. Proyecto minero suspendido tras presión social. El gobierno dominicano suspendió el proyecto minero Romero tras las movilizaciones en defensa del agua. Comunidades denunciaron riesgos sobre fuentes hídricas y falta de garantías ambientales. El caso refleja la creciente resistencia social frente al extractivismo en la región. El presidente Luis Abinader enfatizó que el motivo principal para la suspensión radica en la Ley 6400 de Medio Ambiente y advirtió, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo. Precisó que bajo su administración la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental sin que exista autorización alguna para su explotación. Y con esta buena noticia de la suspensión de este gran proyecto minero, vamos a dar paso a una entrevista pregrabada vía telefónica con una compañera desde Naranjito. Damos paso entonces a Reporteando desde la Trinchera. No. Y estamos de vuelta nuevamente en nuestro programa La Voz de la Resistencia. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos una invitada vía telefónica, una compañera desde el recinto de Naranjito, en la provincia de Imbabura, en el cantón Cotacachi. Bienvenida, compañera, ¿nos escucha? Sí, muy buenos días a todos los oyentes y gracias por esta oportunidad que nos dan para poder llegar a todos los lugares donde queremos que nos apoyen. Gracias por estar con nosotros, compañera. Sabemos que en el recinto de Naranjito ha habido últimamente una actividad indeseada por parte de una compañía minera que se llama ahora Semperterra. Sin embargo, sabemos que esta empresa tenía otro nombre y que estaba actuando en la provincia de Napo, causando conflictos en la comunidad. En la provincia de Napo llevaba el nombre de Terraer Resources. Cuéntenos, compañera, cómo fue la actividad de esta empresa minera y los conflictos que ha estado causando últimamente en el territorio. Sí, mis señores oyentes, de una manera general quisiera pedirles que pongamos oídos y estemos atentos los moradores de sectores como los nuestros que estamos invadidos por este tipo de empresas mineras que vienen a destruir nuestros territorios. Esta empresa llegó acá a nuestras tierras sin autorización, sin permisos y sin una previa consulta con los moradores, a dañar nuestros ríos, a dañar nuestros bosques y prácticamente, como ustedes conocen, también a dañarnos socialmente, porque estas empresas vienen y nos afectan socialmente a todos los moradores. Compañera, cuéntenos un poquito cuáles son los territorios, los recintos, las comunidades a las que ustedes representan y que están afectados por esta presencia. Los sectores que estamos en este momento unidos, estamos Santa Rosa, Naranjito, Rumiñahui, Piedra Amarilla y también todos los sectores que están alrededor de nuestra zona, ¿no? Todo lo que pertenece a estas comunidades alrededor, porque como nosotros disfrutamos y esa es la lucha de nosotros por motivo de que tenemos ríos preciosos, ríos que todavía no han sido contaminados, que no han sido dañados, bosques primarios, entonces prácticamente nosotros somos un afluente, un sitio donde nace el agua para poder llevar a otros sitios. Y si esta parte es afectada, pues varios sectores de nuestro país van a ser afectados. Entre eso, por ejemplo, les afecta a Esmeraldas directamente. Entonces, las personas nos estamos uniendo para defender este nacimiento de agua, esta parte tan importante que es lo nuestro, la agua y los ríos y los bosques.
Así es, y tenemos entendido que ustedes tienen actividades económicas que se verían afectadas por esta actividad minera. Así es, mi niña. Es algo increíble si la minería llegara a entrar a nuestra zona. Si nosotros permitiéramos, esto se acabaría. Primeramente porque somos personas que hemos disfrutado y hemos gozado de la naturaleza preciosa. Segundo, porque estamos la mayoría de personas dedicándonos al turismo, ¿no? Es una de las fuentes más importantes el turismo, los ríos. Entonces, si nosotros dejamos que la minería entre, el turismo se va a afectar, la piscicultura, prácticamente el palmito. Imagínense, la mayoría de propietarios de fincas son palmicultores, ¿no? Se han dedicado al cacao. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos que se dañen? Palmito, cacao, banano, no banano en sí, sino verde. Nosotros tenemos el maqueño, que es una de las mayores fuentes de verde aquí, que podemos exportar, que podemos tratar de explotar esa área, ¿sí? Entonces, vamos a ser afectados el turismo. Es lo que luchamos por el turismo. Los ríos son dañados, las aves, los bosques primarios que tenemos que defender lo nuestro, tenemos que aprovechar este regalo de Dios, esta oportunidad que nos da para disfrutar con la paz, la tranquilidad, la naturaleza y otra cosa, mi niña bella. Vamos, usted sabe, entra la minería, ¿qué vamos a ser afectados? Socialmente. Las pandillas van a entrar. Por favor, las autoridades que nos escuchen, por favor ayúdennos. Defiendan el territorio que es nuestro. No permitamos que gente extranjera venga y se lleve lo nuestro. Por favor, tratemos de luchar por lo nuestro. No estamos luchando algo que no es nuestro, queriendo apropiarnos de algo que no nos pertenece. Estamos defendiendo lo nuestro, lo que nos pertenece, la paz, una tranquilidad. ¿En qué parte de la ciudad ahora tenemos paz? En ninguna parte. Aquí disfrutamos todavía. No nos han venido las pandillas, no hay drogas. Todavía disfrutan, los niños salen a la calle en los pueblitos pequeños a disfrutar, a andar en bicicleta, a jugar un fútbol tranquilo, lo que en otros sitios de nuestra ciudad ya no se hace. Así en es. Nuestro país. Aquí todavía disfrutamos de eso y vamos a permitir que la paz que tenemos entrando estas empresas mineras ilegales nos afecte. Compañera, cuéntanos un poquito. ¿Cómo fue la incursión de la empresa? ¿Desde cuándo empezó esta incursión indeseada? ¿Y cómo ha sido la respuesta de las autoridades frente a su oposición? Bueno, entraron más o menos a fines de diciembre, por enero. Por enero entraron esta empresa, ¿no? Prácticamente esta empresa llegó como dueño de casa, ¿no? Sin permiso, sin una socialización previa, sin hablar con las comunidades, sin reunir a los directivos de cada comunidad. No, nunca hubo una socialización adecuada dentro de los moradores, peor dentro de la directiva. Entraron tal vez con autorización, como usted sabe, este tipo de minería tiene su técnica, ¿no? Habla con algún presidente de alguna comunidad y por ahí hace contacto e ingresa, ¿no? Entonces hizo ese tipo de socialización con algunos de los dirigentes y llegó acá como dueño de la propiedad. Entonces no hubo ese acuerdo. Tuvimos una reunión en la que pudimos estar juntos, en la cual nosotros rechazamos, y ahí pudimos darnos cuenta que esa empresa quería explotar directamente el oro dentro de la zona. Imagínense, afectando el río, siendo laderas, directamente va a los ríos. Quieren hacer explotación de oro. De oro, ¿sí? Y me imagino de todos los minerales, no solamente de oro, porque estas empresas chinas no solo llevan un solo mineral, llevan todo.
Entonces, ese tipo de cosas, pero nunca hubo, como le digo, socialización con los moradores, nunca. Entonces llegaron inmediatamente de una forma audaz, porque eso se llama audacia, llegaron ofreciendo a los dueños de los terrenos. Entonces todas estas cosas ilegales que se fueron dando, abrieron camino, tumbando árboles, dañando ríos, haciendo pedazos lo que iban encontrando, ¿no? Entonces, mire, todas estas consecuencias que se van dando, tal vez por falta de conocimiento de los moradores, por falta de información, bueno, también porque unos no viven en la zona, están sus trabajadores. Entonces todo eso, yo aprovecho este medio para llamar a todos los finqueros que nos unamos, que defendamos lo nuestro. Esa es una oportunidad para llegar a todos los dueños de las fincas de este sector de Naranjito, Santa Rosa, Santo del Tigre, Piedra Amarilla, Rumiñahui, que nos unamos todos en una misma voz. ¿No? Excelente el mensaje Entonces, de nuestra compañera de Naranjito, y que este mensaje se extienda además a otros territorios que a lo largo y ancho del país están siendo afectados por este problema de la minería. Compañera, tenemos entendido que además ustedes están enfrentando ya problemas de hostigamiento, amenazas, violencia. Sin embargo, ustedes no se han dejado amedrentar y han sido firmes, incluso expulsando a esta empresa de sus territorios. Así es, mi niña, una de las amenazas más grandes que este tipo de empresas trae es la amenaza social, la amenaza que vienen a la zona, le ponen a los propios moradores contra los otros moradores. Esa es una técnica de ellos. Claro, la división de la comunidad. La división de la comunidad. Esa es una de las amenazas más grandes que ellos utilizan, y que realmente la falta de conocimiento de los moradores nos hace poner moradores contra moradores. En vez de ser unos, nos dividimos. Esa es una de las amenazas que esta empresa ha tratado de ganar, ¿no? Y la que estamos enfrentadas, la más grande, ¿no? Que los amigos que éramos antes ahora no nos saludan, los amigos que nos ayudábamos mutuamente, que si no tenía el uno me daba y si no tenía el otro me daba, ahora ya no nos saludamos. Qué grave. ¿Qué pasa, compañeros? Qué grave, esa es la peor lucha, porque usted sabe que con un delincuente, usted sabe que es el delincuente, y usted le ataca al delincuente, pero al amigo, al compañero, al vecino, al pariente, al primo, al hermano, a la madre, ¿cómo podemos atacarnos entre los seres que nos amábamos y que nos amamos? Ese es uno de los ataques sociales más grandes que está aprovechando esta empresa y que ha introducido de una forma disimulada y ha destruido, dando empleo a unos, separando a los otros. Entonces, miren qué terrible es peleándonos entre los mismos moradores. Qué pena. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las autoridades, compañera? Por ejemplo, ¿hay algún GAD municipal, algún GAD parroquial que se haya pronunciado, que haya dado seguimiento a sus protestas, a sus quejas en contra de la empresa? Le cuento que, ¿cómo podría decir? No quisiera ponerme como a lamentarme, ¿no? Porque este momento no es de lamentarse, es de aprovechar todas las circunstancias. Yo agradecería, por ejemplo, al municipio de Pedro Vicente Maldonado, al doctor Arrobo con su alcaldía y a toda su comitiva. Ellos nos han apoyado increíblemente. Pero sí ha habido un poco de ausencia de los municipios, de las personas encargadas de nuestra zona, ¿no? Y no ha habido la atención previa que debíamos haber recibido. El municipio de Cotacachi, pues, nos ha estado por ahí ayudando, y espero que siga ayudándonos, ¿no? Y que siga luchando con nosotros ahí al pie, ¿no? Pero necesitamos más ayuda, no solo esto.
Necesitamos, por ejemplo, en este aspecto emocional, en este aspecto que ha sido afectado, necesitamos que alguien se una y que llegue a las comunidades que están un poco divididas para poder llegar a ellos y hablar directamente con ellos, ¿sí? Para hacerles ver, porque es una de las grandes cosas, ¿no? Así es. Que pueden ayudarnos. Entonces, hacer conocer a los moradores qué afectaciones emocionales, qué afectaciones la minería nos trae, porque somos personas que no hemos vivido con estos problemas y no sabemos a qué enfrentarnos, ¿sí? Necesitamos apoyo, necesitamos que venga alguien y nos diga, miren, ustedes se van a enfrentar a este tipo de cosas. Entonces yo pido a las autoridades que vengan y nos ayuden, nos den una capacitación, nos preparen, para poder enfrentarnos a esto, nos pongan un abogado a sus órdenes, yo que sé, en lo que ellos conocen. Yo quiero agradecer también a una fundación, ¿no? Ecominga, que nos está apoyando. Y bueno, hemos tenido, ustedes en el caso de la radio nos están apoyando. Entonces, realmente es increíble, necesitamos el apoyo de todos, del Estado, por favor. Por favor. Compañera, necesitamos el apoyo. Gracias por este llamado que está haciendo usted a las autoridades y a otros actores sociales, sonando la alarma sobre lo que ocurre en Naranjito. Estamos conversando con una moradora de Naranjito, en la provincia de Imbabura, en el cantón Cotacachi. Recordemos que la empresa Semperterra, que es una empresa minera china, ha enfrentado una fuerte oposición por parte de las comunidades locales. E incluso ha sido expulsado su personal debido a que la comunidad organizada no desea actividades extractivas en su territorio. Este conflicto ya empezó el año pasado, nos relata la compañera, y continúa en la actualidad debido a que la empresa minera está ocupando este territorio en contra de la voluntad de los moradores. Ya se denuncia impactos en la comunidad, la división, las animadversiones entre los mismos miembros de la comunidad a causa de esta empresa. Compañera, sobre la situación de la violencia, tal vez, que se vive en los territorios afectados por la minería, ¿cómo están ustedes en este momento? ¿Todavía existe un poco de armonía en sus comunidades o ya se ve alguna presencia policial, militar o de algunos guardias privados contratados por la empresa minera, como ocurre en otros territorios? No, mi niña, yo agradezco eso, que aquí hemos tratado de manejarlo más tranquilo, este tipo de cosas. No hay violencia, y por eso es nuestra lucha, ¿no? De que no entre la violencia acá, ¿no? No ha habido violencia de ninguna clase. No ha habido nada, no podría decir absolutamente nada, de pronto comentarios, ¿no? Porque es manejar psicológicamente a la gente, pero de ahí no ha pasado. Damos gracias, en verdad, que todo ha marchado normal hasta este momento en ese aspecto de violencia. Excelente, esperamos que se mantenga así, que se respete la voluntad de la comunidad. Un último mensaje tal vez de invitación para quienes no conocen Naranjito, compañera. Ay, sí, yo quisiera invitar a las personas que vengan a conocer Naranjito, Santa Rosa, Piedra Amarilla, el Salto del Tigre, Romiñahui. ¿Por qué? Esta zona que bendecida por Dios, tenemos cascadas, tenemos animales que están en extinción, aves. Ahora que tuvimos la oportunidad de que nos visitaron un grupo de biólogos, disfrutábamos de la maravilla que nos ofrece la naturaleza. Entonces queremos que vengan personas que conocen, que saben, para que vengan y disfruten y nos eduquen, porque nosotros hemos vivido en esta zona, pero también no conocemos, no estamos preparados, ¿eh? Necesitamos que nos vengan y nos eduquen las maravillas que estamos rodeados, cascadas, lagunas. Abrimos ya los brazos a todos los que nos quieran visitar. Por favor, vengan y conozcan Santa Rosa, Naranjito,
Rumiñahui, por favor vengan a ver ese río que ahora está completamente un agua preciosa, un agua transparente, para que naden en ese río, para que vean y disfruten el sonido de las aves, los monos, los osos hormigueros de cola de pluma, las ranas tan preciosas y bueno, todo lo que podemos ofrecer, ¿no? Todo. Excelente. Todo corazón para toda la gente. Excelente, muchísimas gracias a la compañera comunera de la provincia de Imbabura, en el cantón Cotacachi, el recinto de Naranjito, quien nos ha contado la situación que están viviendo a causa de la irrupción no deseada de esta empresa minera Semperterra. Sin embargo, la población organizada ha desalojado a esta empresa del lugar y esperamos que se respete la voluntad de la comunidad y se mantengan en esta paz, en esta armonía, y que sus actividades económicas y sobre todo el turismo siga surgiendo y siga prósperamente con el cuidado de la naturaleza y de las personas. Un abrazo muy grande, compañera. Continuamos con nuestra programación. Gracias por haber estado una vez más con nosotros en nuestro programa La Voz de la Resistencia, un programa del Frente Nacional Antiminero coproducido con Comunálisis, Geografía Crítica y el Colectivo Agroecológico. Recuerden que estamos todos los jueves a las 11 horas por la 100.9 FM y por el Facebook Live del Frente Nacional Antiminero y Comunálisis. Agradecemos también a quienes nos acompañaron hoy como entrevistados, a nuestra compañera de Naranjito y también a Luis Corral del Frente Nacional Antiminero. Gracias, compa. Este viernes nos vemos en el Apuhuasi en la fiesta por los Días Unidos a las 16 horas. Un abrazo, nos vemos el próximo jueves en nuestro programa a las 11 horas. ¡Viva la lucha! ¡Bravo! ¡Viva! El agua sigue corriendo. La tierra sigue latiendo. Los pueblos seguimos cuidando la vida. Porque defender la naturaleza es defender nuestra propia existencia. Esto fue La Voz de la Resistencia. La lucha continúa y la voz no se apaga.